habla en nombre de la Fundación El Libro y de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, y les presento a los panelistas. Mariano Cosa, Luis Sáez y Ramiro Sanonorio. Los tres son creadores, los tres son artistas investigadores, los tres son apasionados estudiosos del tema de la inteligencia artificial y los tres integran el Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías de Argentores. Los dejo con ellos, que nos van a hablar de la inteligencia artificial y el guión del futuro. Bueno, ¿se escucha bien? Yo igual tengo una proyección de voz docente que hace que a veces, bueno, pero está bien, el aire viene bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial y que siempre para nosotros es un orgullo y un placer estar acá hablando de temas relacionados y que nos competen con el tema de la autoría, con el tema de la escritura y la creatividad. Tenemos mucho para hablar, así que sepan que va a ser algo dinámico y también la idea es que al final de la charla podamos hacer un debate, un lindo debate con preguntas y demás, así que están todos más que invitados. Bueno, yo voy a comenzar esta exposición y voy a arrancar con una pregunta. Si les decimos que hay una inteligencia artificial escribiendo guiones, ¿qué se imaginan? ¿Un robot en Hollywood con una máquina de escribir? ¿O una computadora que crea la próxima gran película de ciencia ficción? Hoy vamos a hablar cómo la inteligencia artificial está entrando en el mundo. Pero sobre todo, y vamos a hacer mucho hincapié, en cómo está entrando en la escritura audiovisual. Pero ojo, acá hay algo muy importante que hay que tener. No es una charla sobre el fin de los escritores, tranquilos. Eso es fundamental entenderlo. Y no vamos a decir que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. De hecho, la charla va a estar compuesta de elementos y de fundamentos para que podamos entender mejor a esta herramienta. Así que, a partir de ahora, nos vamos a preguntar inteligencia artificial versus escritura humana. Versus escritura humana. Bueno, eso lo vamos a ver en un segundo. Pero en el Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores nos sorprendemos constantemente de la velocidad a la que avanza todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde el 30 de noviembre del 2022, que fue la primera aparición pública, digamos, del famoso ya, espero, para todos, ChatGPT, que fue el primero que vio la luz masiva, digamos, es decir, el cual todos pudimos tener acceso de pronto a dialogar con algo que parece inteligente. Y eso es lo que seguimos tratando de determinar, si es inteligente, si piensa y tantas otras cosas. Me acuerdo que el año pasado circulaba una famosa anécdota que, bueno, se le atribuye a una escritora española, que ya no sé si es tan así o si es un mito urbano, pero que decía que lo interesante de la inteligencia artificial sería que uno pudiera dedicarse a escribir, pintar, hacer música y todo eso, mientras las máquinas o la inteligencia artificial, bueno, limpian, barren, hacen las tareas tediosas. El problema es que parecería que está tendiendo a ocurrir exactamente lo contrario. Es decir, que nosotros limpiamos, cocinamos, barremos y la inteligencia artificial escribe historias, escribe películas, hace poemas, publica libros y todo un montón de cosas que en realidad nos competen o nos competían hasta ese momento exclusivamente a los humanos, porque es el manejo del lenguaje y de la creatividad. Entonces, de las cosas que nos seguimos preguntando es: ¿una inteligencia artificial puede ser creativa? ¿Está en sus capacidades? Por otro lado, ¿todos los humanos somos creativos? ¿Todas las obras que se hacen o que se escriben son realmente obras de arte o son fórmulas también que los humanos podemos manejar y decodificar para saber que una estructura de una historia tiene
un cierto ordenamiento, un punto climático, un lugar donde pasa determinada cosa, un lugar donde pasa otra, y el protagonista le pasan determinadas cosas. ¿Nos ayudará entonces a escribir mejor o hará que todo vaya siendo cada vez menos original? ¿Nos robará la identidad o nos dejará sin trabajo? Que este es uno de los temas más preocupantes a nivel social, porque lo que sí es seguro es que tal vez, bueno, sí, desgraciadamente veremos que también en el área del arte y del mundo audiovisual puede dejar a mucha gente sin trabajo, pero también en muchas otras áreas de tareas que no son de trabajo duro, arduo o manual, sino de trabajo intelectual. Después también vamos a ver cómo, ya en nuestro ámbito, que es el de la escritura, cómo afecta y cómo es afectado todo esto por los derechos de autor y la concepción que hemos creado la civilización humana de los derechos de autor, de lo que es una obra de arte, de que es una cosa original. Y finalmente, bueno, lo que más nos preguntamos es, en este contexto, ¿cuál será el rol del guionista del futuro? Bueno, muy bien. En el próximo rato, entonces vamos a plantear más interrogantes que esas sobre lo bueno, lo malo y lo raro, lo extraño de este nuevo escenario que se renueva además permanentemente. Ya no decimos más nuevas tecnologías, usamos TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Así que aclaramos, además por razones de tiempo, vamos a centrar nuestra exposición en la inteligencia artificial aplicada a la escritura audiovisual. No nos vamos a meter ni con la salud ni con las ciencias económicas, que tampoco sabemos nada de eso. Mirando la imagen que estamos compartiendo, que por una cuestión operativa quedó medio mutilada, tal vez, y retomando un poco lo que proponía Mariano recién, tal vez el dilema pueda ser inteligencia artificial versus escritura humana, o también inteligencia artificial y escritura humana. ¿Puede una inteligencia artificial escribir historias que nos emocionen de verdad? ¿Puede pensar? ¿Puede sentir? Y la pregunta más terrible, Mariano, ¿puede en un futuro hipotético desplazarnos, volvernos a los humanos prescindibles? Bueno, ahora nos va a contar precisamente una historia relacionada con eso, Ramiro. Perdón, antes de Ramiro, porque una de las sospechas es que nos volvamos prescindibles. O sea, hay mucho comentario apocalíptico de que, bueno, de que listo, un día la inteligencia artificial va a terminar haciendo todo, escribiendo todo, resolviendo todo, curándonos, y nosotros nos dedicaremos, quién sabe a qué, y cobraremos una renta universal que quién sabe de dónde saldrá y quién nos pagará y todo eso. Pero bueno, esa es una mirada, hay otras. Sí, ese es uno de los ejes que nosotros elegimos para esta charla. El tema de lo que se llama la singularidad, que, para que nos quedemos tranquilos, hace 2 años que yo por ejemplo vengo investigando sobre esto, y ya se decía que en pocos meses iba a llegar la singularidad. La singularidad, que es una sola cosa, que las máquinas toman las decisiones sin consultar con nosotros. La verdad es que a la luz de lo que ocurrió en estos 2 últimos años, estamos bastante lejos. Otro de los ejes que nosotros nos proponemos desarrollar en esta charla es que precisamente la inteligencia artificial necesita muchísimo de nosotros. Necesita que le demos premisas correctas, y también necesita que rematemos muchas veces aquella información aquellos juegos y cuestiones que le planteamos. Bueno, vamos a empezar a ver. Tengo 2 casos, pero me voy a centrar en uno que es bastante actual. ¿Conocen el videojuego Minecraft? Hay una película ahora. ¿La vieron? Acá me dicen, no, ¿cómo voy a ver eso? Esa película que está enfocada al entretenimiento, a los jóvenes, a quienes jugaron el juego. Y tiene una anécdota bastante particular, porque los productores, como las grandes producciones, hay un testeo que se hace con el público, ¿no? Que eso es antiquísimo, bastante, podríamos decir que hasta Alfred Hitchcock lo hacía, digo, tranquilo, digo, esta cuestión de testear el texto, de ir a ver funciones, de espiar una función.
En este caso, los productores dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a empezar a testear con inteligencia artificial? Y empezaron a testear con algoritmos que sucedería con diferentes tramas y demás. Y diseñaron una especie de camino que después fue abocado a la producción de esta película y que fue, hoy si la ven es muy exitosa, lo aclaro. Digo, no deja de ser un producto de entretenimiento, lo aclaro, y para muchos es muy bueno y está muy bien. Yo todavía no la vi, lo aclaro, no. Es muy probable que tengo muchas ganas de verla, digo, no es que no la voy a ver. Pero lo más interesante de esto es que cuando se hizo el guión y con los algoritmos y con la estructura y con el trabajo de investigación, obviamente hubo una fuerte ayuda de la inteligencia artificial. Y hasta ahí es todo muy lindo. Pero acá viene una parte muy interesante. Uno de los actores, el más joven, era un fanático de Minecraft, de muy chiquitito. Y cuando leyó el guión, dijo, acá está faltando algo. Acá hay muchos niños que están muy bien, pero acá hay un niño o hay un personaje que falta, no puede no estar. Entonces los propios guionistas, los propios productores se preguntaron cómo, si esto está recontrateteado y las nuevas tecnologías nos ayudaron. Bueno, la cuestión es que el joven actor les cuenta una historia de que había un usuario, un jugador, que era también un chico, un joven, un niño, que se hizo muy famoso porque tenía un avatar muy simpático que era como el rey cerdo, ¿no? Y que era muy buen jugador de juego de construcción. Y se hizo famoso porque fue un chico que generó un canal, uno de los primeros canales en YouTube sobre el juego, y tenía millones, más de 10 millones de seguidores, era un influencer. Y este joven, que era muy querido, a muy temprana edad le detectaron cáncer e hizo uno de los mayores eventos online para recaudar fondos para las fundaciones para combatir esta enfermedad. Lamentablemente, este jugador falleció muy joven, a muy temprana edad, y los jugadores de Minecraft lo tienen como un gran líder, como alguien que realmente merecía un homenaje. La inteligencia artificial lo pasó por alto. No lo tuvo en cuenta. Y parece una pavada, pero el actor dijo, estaría bueno que haya un guiño a este chico que es un referente. Inmediatamente los productores y los propios guionistas dijeron, tenemos que poner una escena en homenaje a este muchacho. Bueno, la escena es una de las más destacadas de la película. De hecho ya se ha levantado en algunos portales, Reels, TikTok, la reacción del público cuando aparece la escena de el chanchito con la corona de rey, porque está relacionado a ese suceso. La inteligencia artificial no pudo hacerlo. Y ahí viene la experiencia emocional, humana, y de investigación y de conocimiento que quizás la máquina no tiene, y el humano sí. Y hoy podemos decir que esa película, que tenía ayuda en el diseño de inteligencia artificial, no lo pudo detectar, y el humano sí. Y en este caso, no un guionista, pero sí un actor. Y así podemos dar ejemplos también de películas biográficas o de investigación. Ahora que está de moda las películas de papales, cónclaves, ¿no? Hay también una película de investigación sobre cuestiones más oscuras de la religión católica y que tienen una investigación. Esas investigaciones humanas, de testimonios, de profundidad, de temas, la inteligencia artificial no logra hacerlo. ¿Pero por qué no logra? Porque hay sesgos, porque hay limitaciones. Y frente a esas limitaciones, la inteligencia no trabaja y el humano sí, el humano puede seguir adelante, indagar, investigar. Ese tipo de películas no podrían existir con inteligencia artificial tampoco. Así que dos casos donde de alguna manera hay aspectos humanos que todavía, y me gusta utilizar esta palabra, el ahora y el todavía, en las nuevas tecnologías empezamos a fomentar esto, el por ahora o todavía no lo puede hacer la tecnología. ¿Okay? Es importante eso porque quizás el día de mañana sí. Además la historia que cuenta Ramiro, porque esto ocurrió hace muy poco, la película está filmada el año pasado. Sí. Así que todavía la IA
adolece de limitaciones severas. El tema del sesgo, que ahora Mariano estaba planeado para más adelante, pero lo vamos a desarrollar ahora. El tema de los sesgos, es decir, de las discriminaciones, apareció desde un comienzo y nunca lo han podido, no han podido neutralizarlo ni controlarlo. Sigue produciéndose, a veces por intereses económicos y otras veces inexplicablemente, como pasó en este caso. Parece que la inteligencia no pudo detectar la importancia que tenía este personaje en la historia. ¿Querés que hablemos de sesgo ahora o vamos a sí, es rapidito, nada más. Un poco porque la duda, perdón que interpele un segundo, es muy variado el conocimiento que hay sobre las inteligencias artificiales, que ya podemos no hablar de una, sino de muchísimas que hay y que hacen distintas cosas. ¿Alguien ha tenido experiencia usando inteligencia artificial en su trabajo? Bien. Allá atrás también. No que compartan si fue bueno o malo, sino nada más querías como tener una idea, porque bueno. Con los estudiantes. Claro, es que es un tema gigantesco y tal vez sea uno de los más importantes, del cual por el reducido tiempo que tenemos no nos podemos extender mucho, pero bueno, acá un poco de docencia hemos hecho, pero sobre todo Ramiro San Honorio es docente de profesión y él podría hablar muchísimo sobre las cosas que genera cuando los estudiantes deciden usar la inteligencia artificial. Cuando uno lo lleva al aula también. Cuando uno lo lleva al aula o cuando se permite, no se permite. Bueno, ¿por qué? Habría mucho para hablar si eso es una herramienta, entonces ¿por qué no se usa? ¿Por qué puedo usar una calculadora y no una inteligencia artificial? Bueno, entre otras cosas, perdón, volviendo al tema que me dejaba en puerta Luis, es que uno de los problemas por el que ocurren todo este tipo de cosas que contó Ramiro es porque la inteligencia artificial no piensa, pero tampoco hace lo que hace, que es calcular y hacer cálculos estadísticos y probabilísticos libremente, no hace exactamente lo que quiere. Tiene muchos sesgos. Los sesgos pueden ser varios y de distintos orígenes, y aparentemente son muy necesarios, porque si no, no sabríamos que está... O sea, es decir, la inteligencia artificial se nutre de la experiencia humana, o sea que podría publicar y decir cualquier cosa, porque el libro Mi Lucha, por ejemplo, está publicado, y la inteligencia artificial podría perfectamente tomar algún parámetro de pensamiento, de ideas de Mi Lucha de Adolf Hitler, ¿no? Un sesgo en inteligencia artificial ocurre cuando un modelo de inteligencia artificial toma decisiones o produce resultados sistemáticamente inclinados hacia ciertos grupos, ideas o patrones, de manera que reproduce o amplifica incluso prejuicios sociales, históricos o estadísticos. Las causas principales de estos sesgos son los sesgos en los datos de entrenamiento, que la mayoría de las IA, de las inteligencias artificiales, se entrenan con grandes volúmenes de datos tomados de Internet, archivos históricos, interacciones con humanos, etc. Y si esos datos contienen prejuicios, ya sean racistas, sexistas, clasistas, por supuesto el modelo los aprenderá y replicará. Después hay mucha gente encargada trabajando en limpiar de prejuicios a la inteligencia artificial, pero ese es otro tema más largo. Otra forma de sesgo es el propio diseño del modelo, que es que las decisiones que toman los programadores sobre qué variables usar, cómo medir el éxito, qué corpus elegir, puede introducir sesgos estructurales, incluso a veces sin intención explícita. La subrepresentación de grupos. Si ciertos grupos, por ejemplo, como decíamos antes, mujeres, minorías étnicas, países no anglófonos, y cada quien puede agregar todo lo que se le ocurre, están subrepresentados en los datos que ingresan a la inteligencia artificial, esta tenderá a tratarlos de manera menos precisa o menos justa, o de incluirlos menos. Y los sesgos algorítmicos inherentes. Estos son los más raros, porque aún con datos neutrales, los algoritmos pueden desarrollar
preferencias o patrones de correlación que terminan siendo discriminatorios. Esto gracias a un fenómeno que existe, que es que hay algún punto del interior de la inteligencia artificial donde incluso los propios desarrolladores no saben por qué y cómo hace las cosas que hace. Bueno, esto sería el tema de los sesgos. Un par de ejemplos concretos: un sistema de contratación que prefiere a candidatos masculinos porque fue entrenado con datos de contrataciones previas donde la mayoría eran hombres. Algoritmos policiales predictivos que focalizan vigilancia en barrios pobres o racializados por correlaciones históricas con delitos. O modelos de lenguaje que asocian profesiones con géneros. Médico, hombre; enfermera, mujer. Porque su aparición frecuente en esos términos en los textos de entrenamiento le indican que así son las cosas. Totalmente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto que nos pareció importante, que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de las ficciones. Estos temas los vamos desarrollando en concordancia, como les decíamos hace un rato, con el poco tiempo que vamos a tener, porque también tenemos que reservar un espacio para que ustedes pregunten. A mí me gustaría preguntarle a la señora que está afuera ahora, si alguien la puede llamar, para ver si podemos después distribuir el micrófono, para si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna pareja que vamos a decir. Bueno, el impacto de la IA en el mundo de las ficciones. En la diapositiva nos preguntamos si puede una máquina ser creativa, o un software en este caso. Primero tendríamos que definir, aunque sea precariamente, qué es la creatividad. No es solo juntar palabras al azar, sino ponerlas por lo menos al servicio de algo con la mayor originalidad posible, transmitir emociones, generar sorpresa, conectar con el receptor. En otras palabras, generar empatías en busca de la famosa, inoxidable y siempre bienvenida catarsis. El llamado efecto de identificación, ¿no, Ramón? Totalmente. Una de las cuestiones que es frecuente, ayer justo estaba en una radio y escuchaba el hecho de que hay muchas personas todavía que te dicen: la inteligencia artificial, le pedí algo y me tiró cualquier cosa. Lo que me escribió, le pedí una imagen y la imagen es cualquiera, ¿no? O una frase. Es bastante llamativo eso. Bueno, acá vamos a ver que en la mayoría de los casos, no voy a hablar de porcentaje, pero sí, en la mayoría de los casos, la culpa no es de la máquina, sino del humano. No le sabemos pedir las cosas. La máquina lo interpreta o interpreta otra cosa porque está mal solicitada ese prompt, ¿no? ese pedido. Entonces, lo primero que tenemos que saber es: ¿la máquina es creativa? No. La máquina simula ser creativa y le sale muy bien. Simula nuestra creatividad. Tranquilamente simula nuestra creatividad. Perdóname, porque estamos como, parecemos el show de Benny Hill con la señas. Yo lo que quería pedir es que en algún momento esperemos que la inquietud de la sala reclame más del micrófono, okay, pero que sea uno para que lo podamos hacer muy claro. Gracias. No hay problema. Entonces, primero tenemos que saber cómo orientarla. Lo primero es qué le pedimos, el qué, el para qué se lo pedimos y el cómo se lo vamos a pedir. Ayer mismo, el dueño de OpenAI, dijo: se gasta un montón de energía diciéndole gracias, por favor, tratemos de limitar eso. El artículo es más largo, los titulares fue: no hay que ser empático con la máquina, ¿no? Como que ahora tendríamos, claro, no digas más gracias o hay que insultarla. No pasa por ahí. De hecho, lo que él dijo en el artículo es: sepan que está bien agradecer. Y acá suma un punto más. Cuando a la máquina, vamos a decir a la inteligencia artificial, le digo máquina, ¿no? Como si fuera algo de robot, pero sepan que es una especie que son dos cosas diferentes. Pero a la inteligencia artificial se le agradece o se le pide las cosas amablemente, no se sabe por qué, pero los resultados son mejores. Sí. Ahora, en exceso, si uno le dice: bueno, muchas gracias, muy amable, qué bien que hiciste todo esto, demasiado, o tener una relación, Luis tiene una relación con la inteligencia artificial, no lo dice, pero la tiene. Estuvo a punto de divorciarse en un momento, pero ahora están las cosas. Aprovechar la culpa de la inteligencia. La culpa era de él, queda claro. Entonces, el propio dueño de la empresa de ChatGPT, de OpenAI, dijo que obviamente que sirve ser agradecido, sirve ser coloquial, educado,
pero que no exageremos, porque se gasta mucha energía. Pero lo más importante es saber orientar a la máquina, de vuelta, para qué le pido, qué le voy a pedir y cómo se lo voy a pedir. Y ser detallista. Y hago una paréntesis, en lo que dijo Mariano es muy importante. Yo actualmente hice, en conjunto con Danila de Filippo y Jorge Nisco, un book trailer totalmente con inteligencia artificial, que es una herramienta de difusión, de marketing. Y por ejemplo, no podían hacer los uniformes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y el libro nuestro trata de la Segunda Guerra Mundial. No podía, por ejemplo, sangre o balas, disparos, rompiendo algo. Los disparos se convertían en agua, en humo. Estaban buenísimos los efectos, pero era muy volado, no era lo que uno le pedía. Entonces tiene que ver con el sesgo, más allá de cómo se lo vamos a pedir y cómo va a ser la manera en que lo vamos a hacer. Con lo cual para mí es muy importante. Y ahora le cedo la palabra a que yo creo es la persona que más ha testeado la inteligencia artificial en Argentina. Lo digo en serio, sin exagerar. Hace ya más de 2 años y medio que está trabajando todos los días, por eso digo que se puso de novio con varias aplicaciones de inteligencia artificial y se ha peleado con muchas de ellas. Todas me rechazaron. Y es real que lo que va a exponer, presten mucha atención y también si quieren hacer después más preguntas, anoten este segmento porque es la persona indicada por la cantidad de pruebas que hizo. ¿Qué les puedo cobrar? ¿No? Claro. Bueno, gracias, Rama. Yo empecé a trabajar con la IA hace un poquito más de 2 años. Que fue, como contaba Mariano, el momento en que los chats generativos se hicieron tan populares. Realmente desde 2 años a esta parte es notable cómo avanzó. Y yo guardo, digamos, consigno todo lo que me va devolviendo y reviso a veces los archivos y me doy cuenta de la evolución notable que tuvo. Y aprendí algunas cosas, algunos tips para trabajar con ella que son bastante efectivos. Lo que no quiere decir, insisto, que va a terminar escribiendo por mí, porque antes que eso la tiro por la ventana. Realmente algunas de las cosas que señalaba recién Rama son muy importantes y no son tantas y son muy fáciles de internalizar. Una de ellas es que tenemos que conocer el tema que compartimos con ella. Si no conocemos sobre el tema, los resultados son de un nivel muy pobre, muy deficitario. Mucha gente putea contra la inteligencia artificial por toda esta nueva cultura que se ha generado de que es una especie de Dios que viene a resolvernos todo. Esto no es así, pero es verdad que lo que fui aprendiendo es que si yo afinaba los temas que le proponía, ella rastreaba y me proponía al mismo tiempo. Entonces nunca te va a contestar una cosa acertada con una sola pregunta, sino que vamos como afinando. Yo hace poquito hice un ejercicio con ella, es un montón, pero les voy a contar uno como ejemplo, donde le pedí que me escribiera algo estilo Beckett. Yo hace 45 años que escribo obras de teatro, entonces me meto con eso con ella, no me meto con otras cosas porque ha sido un tiempo perdido. Pero sí, en materia de dramaturgia me pasé la vida leyendo obras de teatro y escribiendo, con lo cual algo del tema conozco. Entonces le pedía con el estilo Beckett. Entonces me preguntó, bueno, si le podía dar alguna precisión más, y se me ocurrió, es muy interesante proponerle cosas que no salgan de uno, sino forzarla un poco a que ella proponga también. Me dijo, ¿tienes alguna idea de dónde ocurre, en fin, o qué personajes? En fin, le dije, bueno, mira, son 2 hombres que cuando sueñan se encuentran en ese sueño. Una cosa absolutamente disparatada. Después cuando se despiertan se olvidan. Bueno, entonces, escribo Beckett, sí, escribo Beckett. Bueno, no sé si ustedes lo conocen, no importa entrar demasiado en detalle. Beckett es un escritor con un estilo muy particular, muy de teatral suburro. Me contestó, puso a dialogar en un tono absolutamente solemne y sentencioso. Entonces le dije que eso no era lo que yo buscaba, que era absolutamente estúpido, porque además nos peleamos bastante.
absolutamente estúpido. Ella se sabía quién es Beckett, porque además aprende mucho. Si siempre trabajamos con el mismo modelo, aprende de nosotros, inclusive aprende de nuestra prosa, en fin. Bueno, entonces le dije, ¿sabés qué Beckett es esto? No nombra las cosas directamente, sino que alude a ellas, en fin. Le cuesta mucho hablar al personaje de Beckett, contar lo que le pasa, vive en un mundo de aislamiento. Entonces me dice, bueno, ya que vas a trabajar en eso, me gustaría mezclarlo con otro autor. Ah, me dice, bueno, a lo mejor por ese lado podemos encontrar, ¿qué autor te gustaría? Hice la relación absolutamente arbitraria con Belarga Borges, le dije. Borges y Beckett, bueno, bárbaro. Entonces me tiró esta escena. Qué lástima que me olvidé de traerla escrita por ella, porque las réplicas son bárbaras. Pero la escena más o menos es esta. Uno le cuenta al otro, ayer soñé. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba en un baño. Qué raro, le dice a B, qué raro que soñaste, porque creo que nosotros estamos adentro de un sueño. Bueno, sí, es una situación rara, porque estábamos en esta misma situación, pero yo a la vez soñé que estaba en un baño. O sea, un sueño dentro de otro. Para los que conocen más o menos la obra de Borges, saben que Borges, bueno. Y dice, ¿y qué pasaba en ese baño? Bueno, yo me ponía a contar las baldosas. Ah, ¿y qué número tenía? No sé el número, no sé decir el número, porque yo estaba sentado en la mitad del baño y cuando me daba vuelta aparecían más baldosas. Yo creí que las había contado y la distancia entre el inodoro y la pared crecía. Si alguno de ustedes conoce el libro de arena, el famoso cuento de Borges, bueno, me hizo un montón de referencias a la obra de Borges que demuestra, tranquilamente yo podría escribir, cualquiera de nosotros podría escribir una obra con esta temática, si seguimos tirando de la piola. Esto demuestra algunas cuestiones. Una de ellas, que es creativa, no creativa per se, sino que la creatividad en todo caso es una cuestión matemática también, que es una de las cosas que me sorprendió de este bicho. Que muchas cosas que creíamos poéticas en realidad tienen base matemática. Y otra de las cosas que es muy importante que tengamos en cuenta es que se dice que copia y pega, no copia y pega. No sé cómo hace, también será una cuestión de comparación matemática, pero consigue captar el estilo de un escritor y lo procesa y te da otra cosa, te da esto, ¿no? Esta imagen en este baño que fue creatividad absoluta de ella. De manera que, para redondear esta cuestión, recomiendo a quienes quieran incursionar en ella y obtener algún resultado más o menos satisfactorio, pregúntenle cosas coherentes, conozcan ustedes el tema, no le pregunten cuántos pajaritos y ese tipo de cosas porque les va a decir una pavada, pero si ustedes conocen el tema y quieren profundizar, es una ayuda interesante. No sé cómo sigue. Perdón, pero no es un poco como, Sí. cómo funciona el cerebro del escritor, quiero Sí. decir, salvando las distancias, Qué o sea, del interesante estilo, la digo, observación. Tiene Los un ex- concepto de estructura neuronal. claro, por los No es como el humano, eso hay que aclararlo. No, por supuesto. Pero trabaja con caminos. pero digo, es lo que parecidos. hacemos los escritores, digo, vamos tomando, observando. Ay, Totalmente. yo Ahí está. soy gritona. Ahí Digo, está. digo, vamos tomando, observamos, ¿no? el fragmento del todo para crear el todo, y me parece que es un poco lo que hace la inteligencia artificial. Por supuesto, su todo está limitado y alimentado por Está la limitado nube, en los pero caminos de el cómo lo proceso hace. es el mismo, Sí, es Y parecido, es más parecido. rápido, No sé, no- pero menos, no sé si la que, o es sea, más acá es donde complicado, estamos pero en el debate, pero el concepto está claro. Perdón. Después hay una cuestión más técnica, además que dentro del equipo nos han poco explicado, larga, es larguísima. El cerebro humano todavía sigue siendo mucho más superador, complejo. pero hasta digo, ahora. la base Por es esa, ahora, es observar todavía. y crear con El cerebro humano tiene una estructura mucho más compleja que la que puede simular la inteligencia artificial, que por cierto, uno ya no puede decir que la inteligencia artificial se programa o que es un software, porque son redes neuronales, es decir, son mucho más parecidas estructuralmente a lo que es un cerebro humano con sus neuronas que a un software de computación cualquiera. Lo que pasa es que todavía en ese punto el cerebro humano es mucho más complejo en cuanto a esa creación de estructura neuronal. Pero bueno, yo quiero sobre todo recalcar algo que nunca está de más, pero que lo dijo Luis.
y es que la inteligencia artificial como herramienta es útil y potencia al que ya tiene conocimientos para hacer cierta cosa. Porque si alguien que no sabe nada hablemos de escritura o de música, podríamos decir, yo también soy músico, también trabajé con música, con inteligencia artificial, y en el pasado con los dinosaurios, sintetizadores y todas esas cosas. Pero quiero decir, si alguien no sabe nada y dice, quiero que escribas una historia linda y que termine bien y que al final se casen, bueno, seguramente la inteligencia artificial, como dijo Luis, entregará una cosa muy pobre y muy elemental, porque simplemente irá tomando estadísticamente parámetros de historias rosas. En cambio, si como en el caso de Luis, alguien es experto en lo que hace y usa a esta herramienta como una herramienta que te potencia, entonces ahí es donde tiene sentido. Y puede darnos mucho material. De todos modos, que quede claro, decimos nosotros, seguimos siendo los humanos los que proponemos, elegimos y decidimos. Es decir, uno no prende la inteligencia artificial y dice, hola, mira lo que te escribí, qué bárbaro. No, si uno no le pide, no le va a dar. Ya lo comprobamos anteriormente. Ahora vamos a reforzarlo desarrollando un poquito, un aspecto bastante temido, pero que existe, que es que si todos empezamos a usar inteligencia artificial y por el mundo en el que vivimos, no nos queda más remedio que usar la de las grandes empresas desarrolladoras, sean las que sean, bueno, las que ya sabemos, de Gemini, de Google, Copilot de Microsoft, GPT de OpenAI y todas esas, no puede pasar que de repente, aunque la usemos bien, que todos terminemos escribiendo un poco parecido o creando historias un poco parecidas. Es una sospecha probable porque hay una homogeneización del lenguaje, que es lo que hace muy bien la inteligencia artificial, que si uno no está alerta, bueno, puede pasar que ocurra. Lo digo por experiencia porque pasaba, ahora ya se ha sofisticado todo un poco más, como siempre cuando la tecnología avanza, soluciona algunos problemas. Pero quiero decir, en el pasado, en el siglo pasado, a fines del siglo pasado, cuando yo usaba unas cuerdas, unas cuerdas de música de Yamaha, sabía que eran las cuerdas de música de Yamaha, y si escuchaba un disco hecho por un turco o por un japonés y escuchaba las cuerdas que usaba y usaba un Yamaha, eran las cuerdas de Yamaha, o eran las cuerdas de Korg o las de Sony. Y eso hacía que su obra se pareciera mucho a la mía en lo sonoro, en la textura. Por supuesto que la melodía, la creación musical, la armonía, todo podía ser muy distinto, pero había algo que unificaba mucho a unas cosas con otras, que era el color y como era el de las cuerdas, el de los saxos, el de las trompetas, el de las percusiones, todo, no se parecían. En aquella entonces era la misma. Entonces, es muy raro que lo que yo esté haciendo en el hemisferio sur de Sudamérica sea muy similar a lo que está haciendo un japonés o un filipino, ¿no? Bueno, es una de las alertas que tenemos que tener para que no nos pase que todo se parezca demasiado. Ojo, como bien decía la compañera, ya pasa, porque si uno ve las películas tanques de Hollywood, por ejemplo, y puede decir que muchas se parecen, o sea que sí, el protagonista al final escala un edificio o se tira por una katana, pero más o menos lo que pasa es lo mismo. Entonces, por eso hay que estar alerta. No sé si conviene decirlo públicamente, pero lo digo porque me pasa como usuario. Me pasa con Netflix, no sé si a ustedes les ocurre, pero de un tiempo a esta parte, las miradas de los contenidos, sobre todo los coproducidos por Netflix, tienen finales políticamente correctos. Uno se termina aburriendo de eso. Las plataformas en general vienen aburriendo, pero en Netflix es notable. A mí me gustaban mucho las series de Netflix y terminé aburriéndome porque claro que es enfermedad profesional, nosotros que tenemos una mirada especial sobre esto, pero le ha pasado también a usuarios comunes que no tienen ese entrenamiento de análisis. Bueno, la verdad que se está yendo muy rápido el tiempo.
Vamos a trabajar en otro punto que es a propósito de si las máquinas piensan y demás, y después ya vamos a ir a uno de los más importantes, que es el tema de la situación legal de las obras. Casi que podríamos ir a él. Sí, porque si no va el tiempo y no van a hablar de eso. Quedan 20 minutos y... Pasamos rápido lo de cómo piensan, que es una pavadita, que es cómo piensa. Bueno, las máquinas no piensan, ya sépanlo eso. Hay humanos que tampoco, así que no hay ninguna novedad. Claro, para que lo sepas, digo, no es tan complicado, pero que se hacen esa pregunta, no, la verdad que no piensan, solamente calculan. Después, en el caso de los procesos, bueno, pero tuvo una intención, me respondió con una originalidad y demás. En realidad lo que hizo ahí fue un proceso de cálculo que ella hizo a través de una estadística, y por eso parece que tuviera algún tipo de sensación o algún tipo de intención. La verdad que no lo tiene. Hasta humor parecería. Claro, y después el tema del rasgo del humor o la ironía, que esto hay que destacarlo, antes no lo tenía, hace un año atrás no había manera de que la inteligencia artificial entendiera un chiste. De vuelta hay humanos que tampoco, pero bueno, la máquina empezó a aprender y se fueron enriqueciendo las bases de datos, mucho, y con la ironía, los modelos, sí, claro. Con la ironía mucho, y eso lo puede usar, obviamente sigue patrones porque copia y tiene un referente. Así que tranquilos, sigue siendo el humano quien tiene los patrones reales y originales en cuanto a esas áreas, ¿no? Sí, de todos modos, perdóname, Rama, quería contar otro ejemplo que a mí me sorprendió también. Borges me debe estar maldiciendo. Una vez le propuse, estábamos investigando con el tema del humor, y le propuse que me hiciera un chiste, ya que empezamos a desafiarnos, y le dije que vos no podrías hacer nunca un chiste con Borges, y me hizo un chiste, una historia del jardín de senderos que se bifurcan, pero con un carrito de supermercado. Alguien que se mete en el supermercado. Les aseguro que era el sopilán de la historia. Y digo, a mí primero me divirtió y después confieso que me asustó. Me preocupa esto, porque verdaderamente avanza casi a nivel exponencial. Esto, cuando recién empecé a trabajar con ella, era como imposible. Ahora pareciera que no hubiera imposible. Bueno, vamos al otro punto, porque si no, no van a poder intervenir ustedes. Uno de los puntos cruciales y uno de los problemas que está teniendo la inteligencia artificial para su desarrollo tiene que ver con la cobertura legal, con los problemas legales que se están gestando con su uso, y sobre todo con las intervenciones que tienen las empresas que manejan inteligencia artificial en empresas que no, en usuarios. Es decir, ¿qué están haciendo con la información que obtienen? Primero, ¿cómo la obtienen? Sin permiso de nadie. Y después el uso que hacen. La usan para entrenar a sus modelos, lo cual es un uso que pone en tela de juicio algunas cuestiones legales. Sobre todo, el gran lío viene en Estados Unidos, que ellos tienen un modelo de derecho de autor distinto al que tenemos en la Argentina, que es el copyright, ¿no? Nosotros tenemos el derecho romano, sería menos. Sí, derecho de autor. Exactamente. Entonces, bueno, esto ha generado, a la par que la tecnología crece desmedidamente, muchos conflictos y como una especie de freno. Está como estancado el tema ahí. No hay, ¿cómo se llama? Claro, no hay las leyes que se han, por ejemplo, en Europa pero está absolutamente frenada la ley, porque cuando la ley entre los estados europeos, de la Comunidad Europea, se pusieron de acuerdo y gestaron una ley que verdaderamente defendía al autor sí, muchas otras cosas, ¿no? Todos los servicios digitales y todo. De Estados Unidos me dijeron, mira, si vos pones en marcha, ustedes ponen en marcha esta ley práctica, nosotros sacamos, entre ellos Google, digo, las grandes corpos, ¿no? Retiramos los productos. Lo cual generó, por supuesto, una situación de reformular la ley que ahora se pone en práctica de distintas maneras en distintos países. Se puede decir que va muy despacito. Nosotros utilizamos esta imagen, no sé si se llega a ver, que mientras la ley va en carreta, el avioncito, ¿cómo se llama? La tecnología va en cero. Pero además, yo puse a propósito esta imagen porque después les voy a mostrar otras imágenes que estamos también con inteligencia artificial a propósito de la cuestión de cuando le pedís cosas importantes, genera
contenidos importantes, como les vamos a mostrar a continuación. Pero básicamente quería contarles esto. Este es el gran problema a que se enfrentan hoy las inteligencias artificiales. Esta tensión que hay entre el crecimiento desmedido, ya incontrolable de la tecnología y la bronca que está habiendo en las entidades de gestión, por ejemplo en la Argentina, tomando como modelo el de la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual de Norteamérica, no se está pudiendo registrar obra en este momento. Ni Argentores, ni la DAC, ni partiendo de la entidad que es como la que está en la punta de la pirámide, que es el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, que no permite declarar obra. Ustedes pueden ir a declarar la obra si está mencionada la inteligencia artificial, que sea una coma, usamos un 0,0, no se acepta la declaración de obra. Es una situación bastante tensa y que además, digamos, no es una salida, no es la salida ideal, porque hay mucha gente que está usando obra y que, bueno, se va a generar en algún momento un tapón, o la gente puede llegar a empezar a usarla y a no declarar la zona. En fin, es un escenario preocupante y las entidades de gestión están realmente preocupadas por el tema. No sé qué más. ¿Qué decir? No, con relación al departamento de copyright, hace un mes en Estados Unidos, es un poco lo que dice Luis, deja si la obra, si en su totalidad la obra es con inteligencia artificial, no es obra. La obra de propiedad intelectual, o sea, la propiedad intelectual es lo que le da el marco legal a lo que es derecho de autor, ¿no? Digo, directamente la propiedad intelectual es humana, queda claro que es humana. Si hay una obra hecha con inteligencia artificial, pero tiene una transformación, fue gestada, fue de alguna manera trabajada por el humano, se podría hablar, pero en general si es totalmente con inteligencia artificial, no es obra. Y en Argentina, claramente, no es obra. El gran problema acá es un tema ético. Siempre en inteligencia artificial, las tecnologías traen un tema ético. Y es importante que la batalla es ética y legal, las dos cosas, pero es ético. Y una de las cuestiones que tiene que ver es con, sobre todo, qué sucede con relevar información, datos, sin permiso. Estas empresas utilizan material de muchos autores humanos sin permiso. ¿Quién te autorizó copiar cosas mías para que otro pueda hacer una obra? Entre los humanos hay permiso. O no, o para uso, como el Claro. caso de Thomson Reuters, que Claro. estuvimos investigando hace poco, que Thomson Reuters es una empresa muy conocida de periodística, la agencia periodística más grande del mundo. Y Ross Intelligence, que era una empresa de inteligencia artificial aplicada al derecho, le robó mucha información. Thomson Reuters le hizo un juicio y cuando Ross Intelligence vio que lo perdían, presentaron la quiebra. Esto fue en 2021. Sin embargo, hace poquito, en estos días, a fines de 2024, el juez falló a favor de Thomson Reuters. Esto generó que todo el escenario mundial se removiera y aparecieron todas estas cuestiones que empezaron en cada país a tomar determinaciones por su cuenta. No hay una legislación todavía, no hay lo que se llama un régimen de experiencia, no hay legislación que todavía rija esto a nivel planetario y todo lleva a pensar que va a costar mucho trabajo. Hace poquito estuvieron autoridades de agentores en una reunión en Costa Rica donde se habló de este tema y donde surgió, así agarrado con alfileres, esta cuestión de no aceptar declaración de obra por inteligencia artificial. No, hasta tanto no se definan algunas cuestiones como por ejemplo cómo se testearía que en una obra escrita con inteligencia artificial intervino más el humano que la máquina. Todavía no hay en internet muchos programas, pero yo por ejemplo los uso para las cosas que escribo con inteligencia artificial, a pesar de que no las publico, pero lo estoy probando. Hay programas que con cierto margen de credibilidad nos dicen qué porcentaje hay de inteligencia artificial y qué porcentaje de creatividad humana. Este puede ser un modelo, hay unos modelos por ahí circulando de unos formularios, pero nada de eso todavía que incluirían una serie de pruebas para demostrar, y en ese caso se aceptaría lo que todavía no está decidido tampoco es bueno.
hay un 60% de participación humana y 40 días. ¿A dónde va ese 40%? ¿Se lo damos al autor o a quién se lo damos? No es, como no hay antecedentes, no hay régimen de experiencia, para un insisto con esto. En cambio, en los casos donde el humano tuvo siempre la prioridad exclusiva, no apareció este problema, que se le apareciera una competencia, además tan encarnizada, que le disputara nada más nada menos que la hegemonía, el control hegemónico del lenguaje, porque es este el problema con la inteligencia artificial. Esto aplicado a lo nuestro, digamos, además trasladémoslo a otros lugares donde la inteligencia artificial está generando problemas mucho más graves todavía, no está dejando a gente sin trabajo, en fin, es un temazo. Pero en nuestra área, en el área de la escritura, sin duda, todo está por hacerse todavía, en esta área, en este aspecto, en el aspecto de cómo protegemos a aquellos que tienen contenidos guardados, aunque no sean autores de ficciones, digo, quienes tienen contenidos guardados y viene otro y te los roba y los usa para entrenar. Bueno, esto es una forma que está siendo vista como una especie de delito que está sin tipificar todavía. Pero está en claro, y esto para mí es lo más importante, que en la entidad Argentores, que nuclea la parte audiovisual y teatral también, digo, toda obra que tenga, aunque sea una coma de inteligencia artificial, no se puede declarar, no es considerada obra. No, es una obra incompleta, perdóname, está incompleta y tiene que estar completa por un ser humano. Si hay una parte que no está escrita por el ser humano, no se considera completa, por lo tanto no se va a aceptar la declaración. Eso es importante porque de esto se habla poco y nada. De hecho, cuando hay muchas charlas van más hacia lo tecnológico o hacia lo bueno, y el marco legal, e incluso el marco legal, como explicaba Luis, no está del todo allanado. Pero desde Argentores, desde lo que es derecho de autor, sí, y eso es la realidad de hoy. No, y nada más quería agregar como consejo que en cuanto a esto y en cuanto a la autoría o a la propiedad de lo que uno escribe con inteligencia artificial, no le pregunten a la inteligencia artificial, porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que está programada para contestar siempre y nunca va a decir no sé. Entonces puede contestar cualquier cosa, y generalmente cuando le pregunta, esta obra que acabamos de escribir juntos, ¿de quién es en realidad? Puede decir una vez que es mía, otra vez que es de ella, otra vez que es de los dos y otra vez. Pero la realidad, la única realidad, está, por ahora que no hay legislación contundente, en los términos y condiciones, cosa que uno nunca lee de ninguna cosa. Eso nada más uno dice, acepto todos los términos y condiciones, y no lee ese choclo gigantesco. Es imposible. Pero ahí dice, la empresa se reserva todo el material exacto. Eso por extensión, si ustedes leyeran, no les queremos transmitir un inquietud, no, todo buena onda. Si ustedes leyeran los términos y condiciones de Google Drive, se llevarían sorpresa. Y de Google mismo, se llevarían sorpresas. Y de Facebook, y de Instagram, y de Twitter. Estamos poniendo todo en mano de... Todas esas fotos no son de ustedes ya. Claro. No, y a veces ni siquiera hace falta aceptar los términos, por simplemente usarlos ya. Lo dan por Ya, eso, se da por exactamente. aceptado, Te sí. dicen, a partir de tal fecha se cambia todo. Y vos decís, y por supuesto que esa fecha faltan 3 meses. Y vos te olvidás, a los 10 minutos te olvidás. ¿Quién va a estar? Que te llegan a spam y Sí. Ah, pues, Ni hablar. nada, olvídate. Te doy Sí, una anécdota muy reciente. Inteligencia artificial me cita. Epa. Dice Marcelo Daniel Cosín, dice tal cosa. Yo, ¿quién te dio permiso para decirlo? No está en Facebook. Ah, Si está en Facebook, no es tuyo. No me dijo exactamente. Por ahí Me es dijo una- que, que legalmente está permitido porque está en un medio de Si comunicación. fuera un medio Una público. plataforma de acceso público. Qué bárbaro. Quizás era una admiradora tuya. Yo la- Sí. Yo realmente la lisonjeo bastante. Bien. Y estamos acá. Y allá en el fondo había algo también. Sí. Ahora vamos. Podemos empezar con la Bueno, rosa. voy a tratar de ser lo más dulce posible. No es momento quizás de ver nuestra propia mediocridad al no ver a una herramienta como una herramienta y nada más. Y no es nuestra mediocridad el aceptar que todos nacimos para depender de un salario. No es nuestra mediocridad el decir, me despierto con voluntad en lugar de vivir con ganas y decir, che, estamos dentro de una economía y por qué en una hectárea de papas hay 120.000 kilos de papa o en una empresa de gaseosa son 600 millones de litros.
todos podríamos ser dueños de todo si la gente aprende a invertir para nunca más invertir. Al capitalismo se le gana en 5 años. Ninguna moneda representa los valores de nadie, ninguna moneda reemplaza a otra moneda. Yo soy dueño de una empresa de criptomonedas. El verso de la economía es gigante, el verso de la economía es una mentira gigante, y nosotros seguimos luchando para decir, che, y el salario con la urgencia, en un planeta que te lo da todo, y yo no soy ni filósofo ni poeta, soy resultadista, desburocratizador. Entonces, cuando veo la palabra futuro, digo, bueno, a ver de qué van a hablar. Y se están repitiendo, piensan de vuelta en el salario cuando deberían pensar en lo fantástico, estupendo y maravilloso que es vivir. Yo creo que con la inteligencia artificial y con otros elementos que vienen de lo digital y con otros elementos que no vienen de lo digital, pero vamos a hablar de la IA. Lo que ha producido es un fenómeno de identificación facilista, reduccionista, que es asombroso, porque mucha gente o tienen terror y no se quieren meter, o cuando se meten, se meten con la idea de que te va a resolver la vida. Es una especie de nuevo Dios el mundo de lo digital. Pero no es un Dios, es una herramienta. Yo Claro, vuelo en se le parapente. carga una expectativa desmedida. A ver, yo vuelo en parapente gracias a que diseñó alguien un parapente. Estoy entre las nubes porque alguien diseñó un parapente. Sí, el diseño, a ver, igual acá te marco algo que... Hoy hice una canción a las 7 de la mañana con una letra que aprendí a hacer durante el día de anterior y me transformé en músico. No, lo hizo la IA. No, pero ahí estamos es un gris, porque en realidad la herramienta es herramienta cuando vos la podés utilizar. Cuando la herramienta te utiliza a vos, no te utiliza. ya en ciertas profesiones... Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué sos un laburador? Cuestionate a vos tu dependencia monetaria. No. Si vos te Sacando cuestionas la economía, si no nos metemos en un rincón. Pero la base es... hay profesiones muy formadas, para mí, intelectual. Déjame terminar. Pero la mediocridad es capitalista. No, de vuelta. Si hablas desde la mediocridad no vas a subir nunca. No. De hecho, la inteligencia artificial va a destruir el capitalismo, justamente. No, es que no lo destruye, pero lo supera. Déjame terminar para darte el concepto. Todas las inteligencias artificiales están atacando lo que son profesionales de formación y también lo que son disciplinas intelectuales. Ese área es la más atacada y la más afectada, y no desde un ámbito solamente de herramienta. Nosotros en esta charla justamente lo que estamos trabajando es que el uso como herramienta es un uso válido, pero no siempre el uso de la herramienta es el uso ético. Y no todo el mundo lo utiliza con ese propósito. Y en ese es el problema. Por eso digo que el conflicto es ético y no tecnológico y no de una cuestión filosófica futuro no. Hoy nos atraviesa a todos. De hecho, en las finanzas, hoy se usan más bots que agentes financieros en la bolsa. Y para estar en la bolsa hay mucha gente que estudió 20 años. Y hoy un bot, que es un botoncito, lo hace posible. Toda esa gente se cae del sistema. Y creo que es un debate importante para dar. Porque realmente hay una reducción en la productividad que nos va a afectar. Y no lo digo yo, lo dice incluso Elon Musk, que dijo lo de la renta universal, por un hecho factible que lo dice, ¿qué vamos a hacer el hombre si no tenemos una cuestión, un sistema productivo? Por eso yo creo que la inteligencia artificial, de mi manera más de la escritura, es algo que sí va a impactar en el capitalismo. Una cosita. Todos los motivos por los cuales el dinero se inventó, hoy ya no se necesitan. Entonces, cuando vos hablas de dinero, ¿no? Cuando vos hablas... ¿Sabes qué pasa? Disculpame, ya tenemos claro, tenemos más gente. Teníamos un cierre preparado, algo que ahí vamos, y además me encanta, No, está buenísimo, me encanta. Vamos a ir. ¿Por qué dijiste que baja la productividad? ¿Cómo? ¿Por qué dijiste que baja la productividad? Y porque la productividad, los costos del sistema de producción son cero con la inteligencia artificial, o son muy reducidos. No cobra aguinaldo ni... Perdón, hablo por acá porque acaban de cerrar el micrófono. Sí, lo digo porque es muy breve. Primero agradecerles por la... ¿Dónde estamos? Levante la mano. Acá, ahí. Primero agradecerles por todo lo que compartieron con nosotros. Una pregunta más que nada práctica respecto a si conocen algún libro, ensayo o texto que puedan recomendar sobre el uso de la IA para la construcción de una metodología a la hora de producir piezas, de lo que sea, audiovisual, sonora.
pero que alguien que esté intentando trazar una metodología para la producción de piezas. ¿Piezas vos te referís a cuestión artística? Puede ser una obra de teatro como te ha sucedido, Sí. como puede ser un flyer para las redes sociales o una película. Yo, desde lo mío, que es el teatro básicamente, no conozco bibliografía todavía aplicada a esto. Lo que yo extraigo mucho es de internet, que mucha gente sube sus experiencias, se está como metodizando. No conozco todavía un manual de dramaturgia, suponte, para, claro, un manual sobre IA aplicada a la dramaturgia. No, es muy interesante tu pregunta. Es más, es una buena idea. Es que uno la va desarrollando cuando la usa esa metodología, pero sí, claro, es intuitiva. Y sí, ya devolviendo el micrófono, una cosa para agregar por si hay alguna pregunta sobre esto, para que quede en el tintero, la preocupación sobre la prioridad de los motores de búsqueda y la utilización de fuentes por ahí desjerarquizadas o con una jerarquía que uno capaz no sabe cuál es. A la hora de preguntarle que haga un relevamiento de datos, cómo es la prioridad de los motores de búsqueda y de qué forma jerarquiza las fuentes, es una preocupación que tengo. Bueno, vamos con... Muy buena pregunta. Vamos con libros, que hay muchos libros. Vilinski es uno, que es Santiago, que tiene más... Vilinski lo tenés inclusive mucho en internet, ¿no? Mucho en YouTube, muchísimo. Estuvo hace poquito de hecho, le dimos la mención en el Consejo de Nuevas Tecnologías. Le dio este año la mención el año que pasó. Yo recomiendo mucho el de Freddy Vivas, que trabaja mucho el tema de cómo piensan las máquinas, porque trabaja el tema de los prompts, es más, ese libro es casi una conversación con la IA y es hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo piensan las máquinas? De Freddy Vivas. Y lo que pasa es que él, digamos... También está en el mundo de las criptomonedas, Freddy Vivas ahora también. Lo que pasa es que preguntaba el muchacho por libros específicos, digamos, de Claro, creación no, de artística. creación no hay. Pero de libros de interacción que hablen, sí, hay muchísimos. Santiago Vilinski tiene un montón de libros, inclusive tenés en internet, en la página de él, libros que podés bajar gratis. ¿Sabes? Y después, en tu segunda pregunta, te recomiendo que leas bastante de los GPT, porque son los agentes que en realidad se nutren de fuentes específicas. En cuestión de los motores de búsqueda, vos los podés entrenar y de vos podés guiar y aplicarles a los GPT. Los GPT son los agentes que hoy, incluso en una entrevista laboral, suele preguntarse a los jóvenes cuántos GPT o agentes de inteligencia artificial entrenaste. Eso es el futuro. Y ahí vos podés calcularle y sumarle tu propia experiencia. Podés tener un propio agente tuyo para que hable de cocina, por ejemplo. Si nos quedamos sin presentación. Acá sí, claro. Dos cositas. Con respecto a si las máquinas piensan o no, esa presentación que pusieron en el momento y la presentación anterior, si nos podemos parecer, si entre todos, si empezamos a usar todo, podemos parecer. En realidad lo que hacen los modelos, ustedes lo sabrán mejor, pero lo que hacen es como predecir lo que uno le va a preguntar. Por ejemplo, si le pregunto qué puedo cenar hoy, y posiblemente te diga un sándwich de jamón. Y si querés profundizar un poco más, te diga un sándwich de jamón y queso. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de la gente le fue preguntando y las preferencias de la mayoría de la humanidad es el sándwich de jamón y queso. Por poner un ejemplo. Salvo que vos lo hayas entrenado. ¿No? Claro. Si vos todos los días le subís, tenés una conversación cotidiana y le contás que te gusta comer otra cosa, claro, te va a decir otra cosa. Pero en la mayoría, digamos... No, si no toma, claro, toma a nivel global. Entonces, con esto quiero decir que básicamente no piensan y que al hacer eso, es muy probable que nos parezcamos todos en un momento si todos tenemos preferencia por el sándwich de jamón y queso. Todo igual. Claro. Así que bueno, nada, eso como para sumar el dato. Y la pregunta que sí les quiero hacer es si alguno tiene experiencia de hacer algún texto, guión o algo, y hacer un video sobre eso con inteligencia artificial. Sí, si alguno tiene experiencia. sí. De hecho, estrenamos ahora, de hecho después si quieren les doy el link, estamos haciendo casi un tráiler de 20 minutos, 100% por inteligencia artificial, y nos lleva a Danila de Filipo y a Jorge Nisco, que lo estamos haciendo desde marzo hasta ahora, logramos hacer 20 minutos.
Perdón, no podemos. Están allá. ¿Podemos dos preguntas más y después nos vamos? Tres inteligencias artificiales distintas. La que más usamos fue eso. ¿Cuál? ¿Cuál? No, perdón. No. ¿Cuál es la que lo que le pedimos es que sean breves? El muchacho y el señor acá que hace un montón que está pidiendo y después nos vamos. Pero seamos rápidos. Ahí está, sí, claro, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Un tema que salió que había mencionado hace poquito fue el tema del consumo del agua. Ese es el aspecto que no pudimos abordar nosotros, claro, el impacto ecológico que es desastroso. A eso voy. Quiere traer para acá para enfriar los servidores. Claro. ¿Es viable usar indiscriminadamente la inteligencia artificial, por ejemplo, como herramienta para, ya sea escribir una obra o consultar la ley laboral de cualquier De vuelta, volvemos lo mismo con las criptomonedas, necesitan un montón también de requerimientos de recursos naturales. Es una cuestión ética, de vuelta. La discusión, insisto, en la marcos regulatorios y comités de ética. Comités de ética. En las empresas, en todos lados, en las entidades de gestión, marcos regulatorios y comités de ética, fundamental. ¿Le podemos hacer? Sí. Y ya cerramos acá, perdón. Y después la seguimos afuera. Sí, sí, que Buenas tardes. El tema de la inteligencia artificial es un gran negocio para algunas empresas de tecnología. Lo que no explican que la inteligencia no existe artificial, las máquinas no piensan, y son inmensos bancos de datos con memorias de humanos, historias de humanos, que no sabemos dónde están esas máquinas, consumen muchísima agua y muchísima energía, y yo tengo algo en lo personal, un problema con WhatsApp. Que yo recibo un WhatsApp y me dice, tiene un mensaje para tú. O por ejemplo me dice, tienes mensajes 1. O sea que ni siquiera los que están creando los algoritmos tienen la menor idea, porque no saben de gramática, no saben de lógica y no saben de literatura. El presidente tampoco. No, pues estaba pensando en eso, pero es que no. Muchísimas gracias. El debate siempre bienvenido.